En el circo mañanero de López se dicen las mismas historias. En efecto, los periodistas a modo o mercenarios de López, porque son pagados para ocurrir a ese circo, a esa farsa, siempre le preguntan que las corrupciones de los ricos, de los empresarios de antes, que los trabajadores son explotados, que los contratos de los de antes. Y López les cuenta la misma historia. O sea, utiliza la historia de manera, pues no sé, cíclica o circular, porque cae a lo mismo, que el bueno es él. Y los hechos que repite son para descalificar a las otras personas corruptas, empresarios, funcionarios, pero no hay ninguna solución a los problemas nacionales del país. No hay ninguna rendición de cuentas, ni hay ningún ejercicio de transparencia, porque se sigue utilizando el circo mañanero para monopolizar la información y manipular la opinión pública, lo cual definitivamente es algo que va en contra de la dignidad de todos los ciudadanos mexicanos, porque no se está gobernando para beneficio del pueblo, sino que se está utilizando el desgobierno de López para justificar sus errores y sus fracasos en el gobierno y tapar los crímenes que ya han hecho de este país un mar de sangre. En fin, que el país está en caos porque López está destruyendo las instituciones y acabó con la independencia de los poderes de la Unión, y siempre cae en el mismo punto, que él es el mejor, que los demás son los malos, como lo compruebo con este video. Bueno, lo que siempre he dicho, la transformación que está en marcha tiene, entre otros principios, criterios, el separar el poder económico del poder político. Antes había un grupo de potentados que tenían tomado el gobierno, tenían secuestrado al gobierno, que eran los que mandaban en Hacienda, en el Poder Judicial, en el INE, en el Congreso, en la totalidad del Poder Ejecutivo, también eran los que mandaban en medios de información, era el poder. La transformación ha consistido en lograr esa separación y que el gobierno no esté convertido en un comité al servicio de una minoría, que el gobierno represente a todos, a ricos, a pobres, a creyentes, no creyentes, a todos los mexicanos, de todas las clases sociales. Y eso es lo que se ha venido logrando, poco a poco. O sea, que López repite la misma historia, la misma canción. Es un disco rayado. Él hace la separación de los de antes
considerándolos como empresarios corruptos que estaban pues coludidos con los funcionarios de antes, que ellos daban las reglas en Hacienda, en todos los poderes públicos, pero que ahora ya no es lo mismo. Y resulta que quiero encasillar a López en la filosofía de Federico Nietzsche respecto a la idea de la historia del eterno retorno. Es decir, López siempre toma como justificación de su falta de gobernabilidad en el país el hecho de que los corruptos de antes son los que provocaron este problema que López no lo puede resolver. Y además se ubica en la idea de que lo que está aconteciendo en este momento es lo mejor que ha podido suceder. Es decir, López no toma la historia de corrupción de los anteriores corruptos de manera lineal, o sea, en la forma de una flecha, como lo decía Nietzsche, sino que lo considera que la historia se repite de manera cíclica o circular, pero para llegar a un punto mejor, que es el que él está repitiendo, su desgobierno. Él dice que lo que está sucediendo ahora es lo mejor que pudo haber sucedido en este país. Y desafortunadamente mucha gente, sobre todo sus paleros, creen todas las mentiras que está fabricando para descargar pues su falta de oficio político, de responsabilidades que le concede el artículo 89 y 25 de la Constitución Federal. O sea, su fracaso en el gobierno siempre lo descarga en los de antes y dice que está acabando con la corrupción, pero no se ve nada claro, porque la delincuencia sigue operando sin ningún recato y este farsante sigue con su política de abrazos y no balazos. O sea, que ya nos está dando puro dedo en la boca, porque ya ha hecho creer como normalidad que lo que sucedió antes con los corruptos fue lo peor que le pudo pasar al país, pero que ya lo acabó, que ya poco a poco va mejorando el asunto. Y llega a la conclusión de que su gobierno fue el mejor. Por eso es una idea del eterno retorno. O sea, cae siempre en lo mismo, en lo que él está haciendo. O sea, que los hechos que se repitieron antes, ahora esos hechos son mejor y los repite López de manera circular, pero para beneficio de su desgobierno, como que si fuera, y ya lo reconoció, un país ideal. Y la realidad es que yo quisiera que le preguntaran a Pablo Iriart, a Escatino, por ejemplo, que son autores de dos libros muy importantes, El Destructor, y no recuerdo ahorita el nombre del otro, creo que es El Declive de México, y ellos llegan a la conclusión que López ha destruido al país y a las instituciones. Entonces mi opinión es en el sentido de que López es tan cobarde, que la responsabilidad de su fracaso en la República se lo achaca a los corruptos de antes. Pero que lo que está sucediendo en historia en este momento con él y se está repitiendo hasta que termine su fracasado gobierno es una idea del eterno retorno. O sea,
que esta historia se va a repetir sucesivamente en sus circos mañaneros y siempre va a hacer creer que esta administración fue la mejor. Pero esto es un verdadero fracaso y además el peligro está en que sus corcholatas, que siguen su misma despolítica para llegar a una dictadura con fachada constitucional, con la imposición de su cuarta transformación, que es el fin de este desgobierno y de sus corcholatas, como ya dio muestras este señor Ebrard, que ya va a crear una secretaría para la protección de la transformación y va a nombrar secretario al hijo de López. Aunque este fulano declinó esta proposición, no lo hizo de buena fe, ni es verdad esa declinación. Lo hizo porque hay delitos electorales que se pueden cometer. Ya se está haciendo campaña en un periodo en donde todavía no se abre el proceso electoral según las leyes electorales del país. Pero esto es una muestra de que sus corcholatas son la misma historia, son más de lo mismo. O sea, que esta historia se va a repetir, inclusive en caso de que lleguen a ganar sus corcholatas, que yo visualizo que sería lo más probable, mientras tenga el apoyo del ejército, mientras siga tirando dinero para ser más pobres y para conseguir el control de la voluntad de los pobres, y mientras la clase media y la gente de conciencia se lo permita y que oportunamente se lo prohíba mediante el voto que se va a ejercitar en su momento. Muchas gracias.